Saludos nuevamente con ustedes. Hoy quiero hablar acerca de Jesús como el profeta. Nosotros sabemos que Jesús es profeta, sacerdote y rey. Pero hoy quiero que nos detengamos un poco en este oficio de Jesucristo que es tan importante. Para empezar, quiero que digamos, ¿verdad?, que hablemos acerca de lo que es el profeta. Este era la persona a quien el Señor escogía como su mensajero, como esa persona que iba a transmitir su voluntad a su pueblo y que de hecho iba también a guiar a su pueblo a la voluntad de Dios. Tenía una gran responsabilidad de recibir el mensaje del Señor y poder transmitirlo, llevarlo como Dios lo había dicho, sin más ni menos. Así es que tenía el deber de guiar al pueblo, de darle el mensaje de Dios. En Deuteronomio nosotros encontramos una profecía muy importante. El capítulo 18, el versículo 15 y los versículos 18 y 19 dicen así: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Quien está hablando aquí es Moisés. Moisés era un profeta de Dios y está diciéndole al pueblo que Dios le va a levantar un profeta como él, al cual ellos tenían que oír. Y sigue diciendo, ahora está hablando Dios. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así es que esta profecía que Dios le da primero a Moisés para que Moisés la comparta con el pueblo, está diciendo que Dios va a levantar un profeta al cual es importante escuchar, porque las palabras que él va a hablar son las palabras de Dios. Cuando Jesucristo llevó a cabo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, las personas que lo vieron, que fueron testigos de ese milagro, dijeron: este verdaderamente era el profeta que había de venir al mundo. El pueblo de Israel había estado esperando el cumplimiento de esta profecía, porque no se trataba de los profetas que vinieron después de Moisés. Tenemos profetas grandes, importantes, como Samuel, Elías, Eliseo, Jeremías y todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero había un profeta que ellos sabían que iba a ser levantado por Dios y lo estaban esperando. Así es que cuando ven este milagro dicen: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, tuvieron una conversación. Y el Señor le dijo a la mujer que fuese a buscar su marido, pero no se lo dijo porque quisiera conocer al marido de ella. Jesús estaba haciéndole ver a esta mujer que sabía acerca de su vida, que la conocía. Porque cuando la mujer samaritana le dice a Jesús: yo no tengo marido, Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué significa? Que el Señor Jesucristo le hace ver a esta mujer que Él sabe acerca de ella. Entonces, ella, que siendo mujer samaritana también sabe acerca de la profecía de este profeta que había de venir, dice: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque este hombre le dijo a ella cosas de su vida que él no conocía.
que ella entendía que él no conocía. Así que Jesús, como profeta, sabe, conoce, anticipa, ve, no solo acerca de nuestras vidas, sino lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, nuestro pasado, todo nuestro presente y todo nuestro futuro. En la transfiguración, en ese momento en el que Jesús se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte, y allí se transforma, se transfigura, y se ve su gloria. Hay una palabra importante que Dios dice desde los cielos. La encontramos en Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Recuerdan ustedes la profecía que Dios le dio a Moisés? Que le iba a levantar un profeta que iba a hablar todo lo que él le mandara, que a él tenían que oírle. Ahora Dios desde los cielos está confirmando que este Jesús que está allí delante de ellos es su Hijo amado, a quien tienen que escuchar. Jesús se revela delante de ellos. Ellos escuchan la voz de Dios. Saben que Jesús es esta persona especial a quienes ellos han estado esperando. A él oíd. Es lamentable que mucha gente no haya escuchado la voz del Señor. No haga caso a lo que Dios ha revelado en su Hijo Jesucristo, a la voluntad de Dios expresada en Cristo, porque en Hebreos nosotros leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esa es la voz que nosotros tenemos que escuchar. Perdón, no es la voz de otros hombres, no es la voz de filosofías, de ideas que los hombres generan de su propia pecaminosidad. Es la voz de Jesús, perdón, que viene a ser la voz de Dios. En Juan 12, versículo 49 leemos, está hablando Jesús: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es Cristo mismo diciéndonos que las palabras que Él habla son las palabras que Dios le ha dado. Y saben, cuando el Señor habló en Deuteronomio acerca del profeta que había de venir, dijo que pediría cuenta de si escuchábamos o no a ese profeta. Las palabras del Señor las encontramos en la Biblia. Y cuando nosotros escuchamos al Señor Jesús, somos bendecidos. No solo porque lo escuchamos, sino porque lo obedecemos. El Señor dijo que teníamos que escucharle y hacer lo que Él nos mandara. Jesús mismo se llamaba a sí mismo profeta. Por ejemplo, Jesús dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Se trataba de que los suyos estaban burlándose, no creían en Él, dice la Biblia. Entonces Jesús lo dice: no hay profeta sin honra, porque allí en su tierra ellos estaban criticándolo y no creyendo en las cosas que decía. También Jesús dijo: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús era el profeta enviado por el Señor.
Jesús daba testimonio acerca de sí mismo, de que Él era este profeta de Dios. El mensaje central de Jesús de que creyesen en el que el Padre lo había enviado era importante. Porque solamente así podían separarse de la religiosidad, de esas estructuras religiosas humanas que ellos habían construido. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, la gente del Sanedrín, todos aquellos religiosos que creían que tenían la verdad cogida por el mango. El Señor Jesús les hace ver que ellos tienen que creer que Él es el enviado de Dios. Pero a los religiosos este mensaje les supo bien amargo. Verdaderamente no lo podían recibir, no lo podían digerir. Se trataba de que eso iba a destruir los fundamentos de aquellas cosas que a ellos les había costado tanto trabajo construir. No les gustaba el mensaje de Jesús. Lo vieron como una amenaza a ese andamiaje que ellos habían construido, en el que ni entraban ellos ni dejaban a los demás entrar. Así es que buscaron la manera de eliminar esa amenaza. Jesús dio 3 grandes mensajes. Él habló muchas cosas, enseñó muchísimas cosas, pero hay 3 mensajes que resaltan en los evangelios y que les invito a que en algún momento vayan a ellos para que escuchen al profeta de Dios hablando. El primero que quiero mencionarles es el Sermón del Monte, que lo encontramos en Mateo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. Esos capítulos son Jesús hablándole acerca de las enseñanzas del reino. En el del Monte de los Olivos, que es importante también porque Jesús habla acerca de todos los eventos futuros, de las cosas que van a acontecer en los últimos tiempos. Estos mensajes tienen mucho que ver con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Pero encontramos otro mensaje de Jesús que es también el discurso del aposento alto, un discurso importantísimo en el cual Él le habla a sus discípulos. Y ese mensaje va desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17, culminando con la oración que hace Jesucristo por sus discípulos. Los 3 son 3 bellezas literarias que sé que muchos los habrán leído, pero que les invito a volver a ellos escuchando la voz del profeta enviado por Dios, haciendo lo que dijo el Señor en medio de la transfiguración: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a Él oíd. Esas palabras de Jesús es importante que las atesoremos en nuestro corazón. No solo para que se conviertan en conocimiento, sino para que se conviertan en vida para nosotros. Como profeta, Jesús también predecía cosas que iban a pasar. Lo vemos en el Sermón del Monte de los Olivos, cuando nos habla acerca de su venida, del rapto, de la gran tribulación, cuando nos habla acerca de las cosas que van a acontecer. Pero también Jesús predecía acerca de las personas. ¿Recuerdan ustedes la predicción de Jesús para Pedro? Cuando Pedro le dijo: yo no te voy a negar, Señor, el Señor les dijo: no va a haber cantado el gallo cuando tú me vas a haber negado a mí 3 veces. Y asimismo aconteció. Jesús también dijo que en ese templo en el cual ellos estaban y del cual tanto se vanagloriaban, no iba a quedar piedra sobre piedra. Y muchos de ellos lo vieron, porque en el año 70 después de Cristo, aquel templo fue destruido por el ejército romano, dejando a Jerusalén destruida y provocando una diáspora grande del pueblo de Israel. El Señor lo predijo. Jesús también sabía quién le iba a negar. Por eso dijo
entre ustedes uno me va a negar. Así es que vemos al Señor Jesucristo como profeta. Y cuando la Biblia dice que Él es el Hijo, que Él es el profeta, que Él es a quien tenemos que escuchar, debe servirnos a nosotros como brújula para que entendamos que aun cuando haya 1000 voces a nuestro alrededor, a quien nosotros tenemos que escuchar es a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él tiene la palabra de Dios. Él tiene lo que Dios quería que nosotros supiésemos. Él habló en nombre de quien le envió. Y todas las palabras que Él habló son importantes. ¿No es importante también para nosotros conocerlas? ¿No es importante también decirle al Señor en oración, quiero escucharte? Quiero escuchar tu voz. Quiero conocer tu mensaje. Quiero que me hables. Y no solamente decirle al Señor que queremos oír su voz. Decirle también al Señor, y yo quiero hacer, Señor, lo que tú dices. Porque la palabra de Dios dice, el que me ama, mi palabra guardará. Así es que, amados, siendo Jesucristo el profeta, el mensajero de Dios, el enviado de Dios, el Dios con nosotros, cuán importante es que nosotros, como hijos obedientes, le escuchemos, atendamos a su voz y sigamos al Maestro. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo juntos. Nos volvemos a ver para seguir conociendo al Señor Jesucristo. Así que si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. El Señor les bendiga.